hay un momento durante el desarrollo de todo artista, de todo dibujante, de todo historietista, que encuentra lo que algunos llaman su propio estilo o su propia identidad. Esa manera de echar trazos que le da su propia distinción con respecto a otros artistas, otros dibujantes. Pero hay un proceso, sobre todo cuando estamos empezando, cuando no poseemos todavía esa identidad propia y estamos todavía inventando, probando cosas diferentes. Nuestra línea puede cambiar un poco de una página a otra, de un dibujo a otro. Entonces quería hablar un poquito de esa experiencia que cuando tienes ese miedo de que empieces una historieta y de que no quieres que empiece a dibujarse de una manera y termine dibujándose de otra manera diferente, que parezca que la dibujaron dos personas diferentes, una al principio y otra al final. Pero antes recuerden que Saga del Sol está en Kickstarter y pueden echar una pasadita a seguirla. Este lunes ya empieza la campaña, esperemos que nos vaya bien. Vamos a ver qué podemos aprender de esto. Hola, ¿qué tal muchachines? Soy Wilfredo y hoy vamos a estar hablando de esa experiencia que tuve al principio y que no sé si algunos de ustedes la tendrán cuando empezaron, de cómo tratar de salvar esa diferencia entre un estilo cuando empiezas a hacer páginas de historieta y cuando terminas de hacer esa historieta que estás empezando, sobre todo cuando eres novato. Creo que es algo que nos puede pasar. A mí me pasaba no tanto cambiar de estilo, sino el temor a cambiar de estilo entre el inicio del cómic y el final. Tenemos que tomar en cuenta que para realizar esto que les voy a decir, tienen que empezar el cómic teniendo el guión terminado, sabiendo qué va a pasar en cada página, teniéndolo todo por escrito. Si el cómic era de 20 páginas, hacía una escaleta sencilla de todo el cómic, hacía thumbnails de cada página, más o menos qué pasaba, dibujado muy sencillo, palitos y pelotitas en cada página, que me mostraran todas las acciones que iba en cada página. Y cuando ya tenía armado las 20 páginas, sabiendo qué iba a pasar en cada una, lo que hacía era hacerlas de manera aleatoria, salteadas. No empezaba por la primera ni terminaba por la última usando un dado o un dado en alguna página. Escogía la página que iba a ser de manera aleatoria. De esa manera, de repente empezaba por la página 12. Ya yo sabía qué iba a pasar en esa página, ya yo la tenía medio esquematizada con palitos y bolitas. Y entonces empezaba a hacer el dibujo en limpio, el dibujo correcto. Y entonces luego para la siguiente página la volví a lanzar de manera aleatoria y me podía salir la 8 o la 5. En ese momento que tenía aún mucho menos experiencia que ahora, eso me sirvió para tener la confianza de no pensar que mi estilo iba a cambiar entre el inicio y el final. Como que si algo cambiaba, cambiaba en páginas aleatorias, cambiaba en páginas que no tenían seguidilla una con la otra. Eso iba a permitir que ese cambio no fuera tan evidente según avanzaba la historia. Entonces también me permitía evitar la cuestión del cansancio que a algunos dibujantes les pasa, que empiezan como que con mucho ánimo la historieta y después la terminan con poco ánimo, o al revés, empiezan como que lentos y ya después al final terminan con todas las de la ley y hacen dibujos espectaculares. Entonces yo encontré que esto de hacerlo aleatorio me ayudaba. También hay otros métodos como es que empieces por las páginas que te interesa, que queden más impactantes y empiezas con todo el ánimo. Entonces esas son las páginas que vas a meterles toda la furia desde el principio y dejas las páginas menos importantes al final cuando ya se te acaba la gasolina y ya vas como que medio de arrastre. Resumiendo, era eso. Simplemente elegía páginas al azar para ir haciendo para que no me afectara a la hora de que mi estilo pudiese o no cambiar cuando estaba haciendo esas primeras historietas hace ya 4 años. Tenemos que tener en cuenta que tampoco es algo del que morirse, que nuestro estilo vaya cambiando, es natural. A los grandes artistas también les sucede. Si ustedes ven, por ejemplo, la obra de Ryan Otley en Invincible, al principio su dibujo buscaba imitar a Cory Walker, que fue el creador original de la serie, pero Ryan Otley poco a poco, con el paso del tiempo, fue dándole otra identidad al dibujo y fue dándole su propia forma. Entonces tú puedes ir viendo cómo va cambiando ese estilo de dibujo y así como él mucho. Así que creo que en lo personal no deberían caer tanto en esa preocupación de que su estilo cambió o no, pero si es el caso, este truquito que les convertí hoy de hacer las páginas de manera aleatoria quizá les funcione. Eso sí, deben tener el guión terminado, deben tener
ya establecido qué va a suceder en cada página, porque si son de esos que van creando la historia conforme van dibujando, entonces no les va a servir. No sé si ustedes tienen estas preocupaciones o si ya tienen un estilo bien definido y no les preocupa eso. Si ese es el caso, me gustaría saber si tienen algún truquito que podamos compartir por aquí. Y cualquier cosa, nos vemos en la próxima, muchachines. Hasta luego.